Hola chicos y chicas, vamos a continuar con las explicaciones del pensamiento político. En este caso nos acercamos ya al mundo contemporáneo y vamos a explicar dos teorías del siglo XIX y espero ser claro y que os sea útil esta explicación. Primero vamos a contextualizar estas teorías políticas en los acontecimientos del siglo XIX. El siglo XIX está precedido por la Revolución Industrial del siglo XVIII y es el inicio del desarrollo de la economía capitalista. ¿De acuerdo? ¿En qué se basaba el capitalismo en sus inicios? Pues era un capitalismo de carácter comercial, se fundamentaba en la especulación y en la diferencia de precios entre distintos lugares. Se compraba en un sitio más barato, en otro lugar se vendía más caro y de eso tenía un beneficio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a ocurrir a lo largo del siglo XIX? Se van a producir revoluciones técnicas que va a dar lugar a la revolución industrial y esa revolución técnica industrial va a generar una transformación social, una transformación económica, ¿de acuerdo? Se va a manifestar en el ámbito económico fundamentalmente en que los talleres familiares y artesanales van a desaparecer y van a ser sustituidos por la fábrica. Se va a dar una diferenciación, una separación entre un grupo humano que van a ser los trabajadores que se caracterizan porque tienen la capacidad de trabajar, disponen de su trabajo, y por otra parte está otro grupo de seres humanos que son los capitalistas, que son los que poseen el capital y los medios que posibilitan el trabajo. Como hemos visto anteriormente, el trabajo se va a desarrollar en la fábrica, pues son los dueños de las fábricas, ¿de acuerdo? Se producen una serie de cambios que van a generar que el pequeño campesino se arruine. Si tenemos en cuenta también que se ha dado una transformación del modelo de producción de los pequeños talleres familiares y artesanales a la fábrica, pues lo que va a ocurrir es que tanto el campesinado como aquellas personas que se dedicaban a la producción en esos pequeños talleres, pues van a migrar a la ciudad. Se van a producir movimientos migratorios. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar donde está el trabajo. El trabajo está en la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad están las fábricas. Están las fábricas, ¿de acuerdo? Que se van a producir en esos entornos de las urbes, pues se van a producir grandes aglomeraciones de personas que se van a encontrar en ¿qué? En condiciones de vida miserables, con muchísima pobreza, ¿no? Y que se van a encontrar que frente a esa situación tan miserable les surge la necesidad de organizarse para defenderse de las agresiones sociales en las que se van a ver involucrados. Esas condiciones de vida miserables tienen que ver fundamentalmente con las condiciones laborales en las que se van a encontrar en el siglo XIX, son muy evidentes, y en las pésimas condiciones sanitarias en las que viven. ¿De acuerdo? Eso desemboca en problemas sociales y políticos, y esos problemas sociales y políticos deben ser atendidos por los gobiernos. A su vez van a surgir movimientos sociales y revolucionarios. Dentro de los movimientos sociales y revolucionarios resaltan dos: el marxismo y el anarquismo. ¿De acuerdo? ¿Qué ponen de manifiesto estos problemas sociales y políticos? Pues que es necesario revisar el liberalismo, es decir, el capitalismo. Porque ha desembocado una situación de miseria y de conflictividad que ha generado pues, esos movimientos sociales, y que los gobiernos no son capaces de satisfacer esas demandas de las personas que están viviendo en tales circunstancias. Por lo tanto, esa revisión del liberalismo que lleva a adoptar políticas proteccionistas, a proteger a esa población de esas condiciones de vida tan miserables que se caracterizan por unas condiciones laborales muy abusivas y unas pésimas condiciones sanitarias. Dentro de los dos autores que vamos a ver, el primero de ellos es John Stuart Mill, que es uno de los representantes más importantes del liberalismo, y lo vamos a ver en dos partes. En esta primera vamos a tener en cuenta dos textos suyos sobre la libertad y el utilitarismo. El utilitarismo es una tendencia filosófica
que a Mill le llega a través de Jeremy Bentham y de James Mill. James Mill es el padre de John Stuart Mill, y el fundamento de la teoría de Mill es la libertad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí una vinculación con los dos textos que he comentado sobre la libertad y el utilitarismo. ¿El utilitarismo en qué se basa? En el principio de utilidad. ¿Qué es el principio de utilidad? Pues que el principio de utilidad lo que indica es que el sujeto debe actuar no solo buscando su propio bien, sino el de la humanidad entera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, debe seguir un principio de utilidad de aquello que es útil. ¿Para quién? Para la humanidad, no para él. No es un criterio egoísta. En ese sentido, él se separa de otras posturas, ¿no?, que podríamos entender también en el siglo XIX, sino que él piensa que hay que tener en cuenta a la comunidad, al colectivo. Por lo tanto, él piensa que es bueno es bueno aquello que proporciona el mayor bien y la mayor felicidad. ¿Para quién? Para todos. Y esto de que es bueno, lo que él está entendiendo, que eso es lo útil. ¿Qué es lo útil? Lo que proporciona el mayor bien y la mayor felicidad para todos. Por lo tanto, en su propuesta utilitarista hay que seguir esta utilidad. Y esto que es útil para todos es lo bueno. ¿De acuerdo? Como tengo que buscar el mayor bien y la mayor felicidad para todos, ¿qué es lo que debo hacer? Desarrollar el sentimiento moral por el cual me preocupo de los demás. Y esta preocupación por los demás que me va a llevar al altruismo y a la vida moral. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues lo que hay que tener en cuenta, que había otra parte fundamental de su pensamiento, que era la libertad. Y esta libertad es individual. Por lo tanto, las organizaciones sociales que buscan el mayor bien para todos, esa organización social debe respetar a las minorías. ¿Y cómo puede respetar a las minorías? Incluyendo a la mayor parte de los ciudadanos dentro de ellas, dentro de esa organización social. Hay que tener en cuenta la mayoría de las personas, a la mayor mayoría, ¿de acuerdo? El individuo, por su parte, debe protegerse de los abusos de la comunidad, debe tener cuidado con ellas, porque claro, si buscamos el mayor bien para la mayoría, puede ser que ese bien para la mayoría sea un perjuicio para una minoría. Entonces eso hay que compensarlo. Y eso es muy difícil compensarlo, pero eso es lo que propone Mill que hay que hacer. Y la felicidad, que es un bien individual, Mill piensa que hay que subordinarla ¿a qué? A la libertad y la dignidad. La libertad es el fundamento de su pensamiento político. Ahora pasamos a la propuesta económica de John Stuart Mill. Escribe un texto que son los principios de economía política. A partir de aquí se va a hacer una propuesta, o va a desarrollarse una propuesta de lo que luego se va a llamar el estado de bienestar. Que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX en los países centroeuropeos. El estado de bienestar, y es algo con lo que estaría de acuerdo John Stuart Mill, lo que propone es que el Estado debe garantizar el bienestar de los individuos, de los ciudadanos. John Stuart Mill lo que hace es reconocer las limitaciones del capitalismo por las consecuencias que se están viviendo en el siglo XIX, y por lo tanto lo que va a proponer es sustituirlo por cooperativas. ¿Qué ventaja tienen para mí las cooperativas? Porque por una parte respetan la propiedad privada, que es un fundamento del liberalismo, a la vez que garantizan la autonomía de los trabajadores, es decir, garantizar la libertad. Es decir, el obrero en una fábrica tiene autonomía, tiene capacidad de darse a sí mismo normas, tiene libertad, no. Vive en unas condiciones en las que no puede ser libre. Y piensa Mill que en las cooperativas sí se da esa libertad, además de conjugarse con esa necesidad de respetar la propiedad privada que surge en el pensamiento liberalista. En esa medida, Mill lo que va a proponer es una forma de gobierno. Dice, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Y dice, pues la que genera el mayor número de consecuencias beneficiosas, inmediatas y factibles. ¿Para quién? Para la comunidad.
Esto es acorde al principio de utilidad que hemos visto anteriormente. ¿Y cuál es el gobierno que genera este mayor bien? Y dice Mill, las democracias. Si las democracias nos encontramos, ¿cuáles? Dos, la directa y la representativa. La directa, el Mill considera, pues es preferible. ¿Qué le ocurre? Que tiene una objeción, que no todos podemos estar ocupando un mismo espacio para poder ejercer esa democracia directa. Pensar en las sociedades actuales, pues que todas las personas de San Fernando de Henares se tuvieran que reunir en un mismo espacio público para poder decidir, pues sería muy complejo. Entonces, Mill dice, ¿es buena esta forma de democracia? Sí, es la mejor. Ahora, ¿es útil? Pues no mucho, porque no es factible. ¿De acuerdo? No se puede realizar empíricamente. Por lo tanto, lo que tenemos es la democracia representativa. En la democracia representativa, dice Mill, los ciudadanos eligen a sus representantes y estos representantes, ¿qué es lo que hacen? Pues generan las leyes que luego se van a aplicar a los ciudadanos. Por lo tanto, los ciudadanos, a través de los representantes, se dan las leyes que les van a regir en la búsqueda del bien común. Esto es importante. Mill siempre piensa que lo que hay que buscar es el bien común, que es una idea muy generalizada en el siglo XIX, inclusive también dentro de otros economistas clásicos, como por ejemplo Adam Smith. Adam Smith desarrolla una tesis por la cual él considera que lo que hay que buscar es este bien común. Por lo tanto, aquí, ¿qué se está salvaguardando también? La libertad. Porque como nos estamos dando las leyes a través de nuestros representantes, nosotros de un modo indirecto estamos decidiendo cuáles son las leyes a través de las cuales se nos van a gobernar, ¿no? Entonces ahí estaría preservada esta libertad. Por lo tanto, esa voluntad que nos lleva a la búsqueda del bien común es la voluntad de la mayoría y la voluntad del pueblo, perdón, y la voluntad del pueblo es la voluntad de la mayoría. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que hay que tener en cuenta dos casos, que la mayoría puede identificar lo beneficioso para ellos mismos como lo beneficioso para la comunidad, que eso ocurrirá, lógicamente, y luego puede ocurrir también que un individuo considere útil para él como algo bueno, algo, pero que a su vez eso sea considerado como perverso por la mayoría, que puede ser considerado perverso en el sentido de que le perjudica al propio individuo o que perjudica a la comunidad. Y como lo que hay que buscar es el bien mayor, siguiendo el principio de utilidad, ese individuo no puede actuar en contra del beneficio de la comunidad. Entonces hay un límite ahí. El otro autor que nos encontramos en el siglo XX sería Karl Marx, nace en 1818, fallece en 1883. Tenemos dos textos que vamos a seguir en esta aplicación. El Capital, que son 3 volúmenes. Él publicó en vida el primer volumen. Los otros 2 volúmenes los publicó su amigo y compañero Engels. Y los manuscritos de Economía y Filosofía, que son escritos en 1844, pero que no son conocidos hasta el siglo XX. ¿De acuerdo? ¿Qué caracteriza el pensamiento de Marx? Que frente a la libertad que predomina en el liberalismo, él lo que va a proponer, ¿qué es? Él lo que va a proponer es la igualdad. ¿De acuerdo? Él considera que el hombre es un ser social y que su actividad social fundamental es el trabajo. ¿El trabajo qué es? El trabajo es la transformación de la naturaleza para satisfacer necesidades. Por lo tanto, el hombre lo que hace es humanizar la naturaleza. Humanizar la naturaleza. Y en esa medida, el trabajo es producir. ¿El qué? Mercancías. ¿Qué es una mercancía? El producto de nuestro trabajo con la finalidad de satisfacer una necesidad. Unos pantalones, comida, construir una vivienda, lo que hacen es satisfacer necesidades que tenemos, ¿de acuerdo? Y esa actividad del trabajo en esa función de producir, lo que da lugar es a la producción.
¿Qué es lo que pone de manifiesto Marx? Marx lo que pone de manifiesto es que en la estructura social, cuando analizamos la sociedad, nos encontramos dos elementos: la superestructura o supraestructura y la infraestructura. La superestructura es de carácter ideológico. ¿Y qué es la ideología? La ideología es un discurso que lo que viene es a justificar la realidad, las cosas tal y como son. Y ese discurso puede ser de carácter religioso, de carácter histórico, de carácter político, de carácter filosófico, de cualquier tipo de cualquier tipo de discurso que tenga esta función, la de justificar. Y por otra parte está la infraestructura. La infraestructura es material o económica, y la infraestructura económica lo que determina es el modo de producción. ¿Qué es el modo de producción? El modo en el que se trabaja. El proceso de trabajo está determinado por esta infraestructura económica. ¿Qué es lo que caracteriza el pensamiento de Marx? El materialismo. ¿Qué significa el materialismo en el pensamiento de Marx? Que lo que estructura a la sociedad es lo económico, es la infraestructura. Entonces, la infraestructura es lo primero, determina la sociedad, y lo segundo es desarrollar un discurso ideológico que justifica el proceso social tal y como nos lo encontramos en un momento determinado. Nosotros lo que vemos es lo que está por encima, lo que está supra, ¿de acuerdo? Y entonces vemos el discurso ideológico y mantenemos discusiones acerca de la religión, de la historia, de la política. Pero Marx considera que eso es un sucedáneo y que lo realmente importante es el discurso económico, porque es lo que está determinando y condicionando a la sociedad. Por lo tanto, lo que hay que hacer, si quieres conocer qué es y cómo es una sociedad, tienes que analizar su materia, su economía, sus procesos de producción, su modo de producción. En los manuscritos de Economía y Filosofía, más lo que desarrolla es una concepción de la alienación, que es un término muy importante dentro de la teoría marxiana, la teoría de Marx. Entonces, alienación, ¿qué es? Es estar fuera de sí mismo. Alienación viene del latín, de alius, que significa otro, diverso, diferente. Es decir, a través de la alienación lo que hago es estañarme, dejar de ser quien soy para ser otro. ¿Eso cómo se realiza? Se realiza a través del proceso de producción, que es decir, del modo en el que se trabaja en la sociedad capitalista. Y lo vamos a ver ahora. Más diferencia dentro de la alienación ideológica y la económica. La ideológica serían las justificaciones coartadas de la explotación del hombre por el hombre, y la económica sería causa del resto de alienaciones. Esto tiene que ver con el materialismo. Tenemos dos tipos de alienaciones: la económica, que es la material y que pertenece a la infraestructura económica, y la ideológica pertenece a la supraestructura, lo que está por encima. Entonces, ¿qué era lo que determinaba a la sociedad? La económica. Por lo tanto, la alienación económica, ese estañamiento económico, es lo que causa el resto de enajenaciones. Y el resto de enajenaciones, de alienaciones, lo único que pretenden es justificar la situación. ¿Qué situación hay que justificar? La situación económica. Pero lo primero es lo económico. ¿Y cuál es la causa de la alienación económica? Y dice más: la apropiación del beneficio del producto del trabajo del proletariado. El proletariado son el conjunto de los trabajadores. ¿Por parte de quién? Del capitalista o del burgués, dice Marx. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que produce el trabajador? ¿Qué es lo que produce el trabajo? Y podríamos contestar que es una mercancía, y ciertamente sí, pero lo que le interesa a Marx es poner de manifiesto que realmente lo que se produce es valor. Y este valor es de lo que se apropia el capitalista. Y esto vamos a ver ahora a qué se está refiriendo Marx y la importancia que tiene dentro de su pensamiento. Para Marx, todo en la sociedad capitalista es mercancía. ¿Qué es una mercancía? El producto de la actividad, trabajo, el producto de un trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué caracteriza a la sociedad capitalista? El intercambio de mercancías. Entonces, si yo soy un productor y produzco pantalones,
acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que tengo pantalones, pero no tengo manzanas. ¿Sí? Una manzana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo que conseguir intercambiar mis pantalones, que es la mercancía que yo produzco, por manzanas, que es lo que produce un agricultor. Entonces yo cojo mis pantalones, mi mercancía pantalones, me voy al agricultor y digo, oye, quiero cambiarte mi mercancía pantalones por tu mercancía manzana. Y él dice, vale, porque no tengo pantalones, pues se la han roto, necesito pantalones, y está de acuerdo en hacer ese trato. Entonces yo, para intercambiarlo, tengo que establecer una equivalencia. Es decir, ¿cuántas manzanas me van a dar por mis pantalones? Y el otro señor pensará lo mismo. ¿Cuántos pantalones me vas a dar por mis manzanas? Entonces hay que determinar el valor, que Marx llama aquí valor de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se determina este valor de cambio? Dice, el valor de cambio se determina por el tiempo socialmente necesario para producir la mercancía. ¿Esto de dónde lo saca Marx? Lo saca de Adam Smith y de David Ricardo, que son los economistas clásicos, que será la base del pensamiento liberalista. El tiempo socialmente necesario, es decir, si socialmente son necesarias 2 horas de trabajo para producir unos pantalones, pues entonces el agricultor me dirá, pues más o menos yo en 2 horas lo que consigo producir de manzanas pues es 1 kilo. Por decir una cantidad que no lo sé exactamente. Y me dice, pues ahora, por un pantalón, pues yo te doy 1 kilo de manzanas. ¿Por qué? Porque lo que estamos intercambiando es tiempo de trabajo. Estas 2 horas por su equivalente de 2 horas. ¿En dónde? En ámbitos de trabajo distintos. Los pantalones y la agricultura, ¿de acuerdo? En la industria textil y la agricultura. Entonces, intercambiamos en función del tiempo socialmente necesario. Cuidado que es social, ¿eh? Tiempo socialmente necesario. Es decir, si yo soy muy torpe y tardo 3 horas en producir unos pantalones, es mi problema. El agricultor cogerá y me dirá, no, yo te cambio 2 horas sociales de trabajo contenidas en mis manzanas por 2 horas sociales de trabajo contenidas en tus pantalones. Búscatelas como puedas para tardar menos tiempo. Y de ahí derivaría, según Marx, toda esa revolución industrial del siglo XIX que acelera la producción, los ritmos productivos y que siempre se aplicaba en las aulas a través de las modificaciones de los telares y demás. ¿Para qué? Para producir menos tiempo, y al producir menos tiempo pues tu mercancía contiene cada vez más valor. Pero bueno, esto no es lo que nos ocupa ahora mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el trabajador es una mercancía. Entonces también podemos hablar de la mercancía de trabajo, que es el trabajador. Nosotros, cuando queremos una mercancía, pantalones, manzanas y demás, ¿a dónde vamos? Al mercado, ¿no? Y pues en el mercado podemos comprar. Y hay otro tipo de mercado que se llama el mercado laboral, donde se puede comprar mercancía de trabajo, se compra tiempo de trabajo, ¿no? Entonces podemos contratar también a alguien, pues comprar su fuerza de trabajo. Entonces la mercancía de trabajo que hay que comprar, para que mientras hay que comprar a ese señor que va a entrar en la fábrica su mercancía de trabajo, pues hay que determinar cuál es su valor. ¿Y cuál es el valor de una mercancía? El tiempo socialmente necesario para producir la mercancía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto vale la mercancía de trabajo? ¿Cuál es el salario de un trabajador? Pues el salario de un trabajador pues es el necesario ¿para qué? Para que siga vivo un día más, para poder producir más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el dueño de la fábrica no paga lo suficiente para que sus obreros sigan vivos y al día siguiente se mueren, ¿por quién va a ir a trabajar a la fábrica? Pues no tiene obreros. Por lo tanto necesita que al menos sigan vivos un día más. ¿Para qué? Para producir. Y eso es lo que le va a pagar. Entonces pongamos por caso que en el siglo XIX, pues a lo mejor con 12 libras, si no me equivoco es una cosa así, o 12 euros, hacemos en euros, que me va a salir mejor el simbolito, pongamos que son 12 euros, que por 12 euros tú puedes tener una persona trabajando en tu fábrica o donde le quieras contratar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el valor de la mercancía
está determinado por el tiempo socialmente necesario para producir una mercancía. Por lo tanto, el valor de la mercancía lo determina ¿el qué? El trabajo contenido en ella. ¿De acuerdo? El valor de la mercancía lo determina el tiempo de trabajo contenido en ella. Eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una mercancía, que es la mercancía trabajo, que produce valor. Y es una mercancía distinta de las demás, que simplemente lo contienen. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajador, cuando va a trabajar, ¿qué es lo que hace? Pues trabaja, y al trabajar produce valor y primero reproduce su valor durante una parte del trabajo. Va a producir esas 12 horas, perdón, esos 12 euros, que es el valor de la mercancía trabajo, pero una vez que ha alcanzado esos 12 euros, ¿se va a su casa? No, sigue trabajando. Entonces, sigue generando valor. Pero como es un valor de más que va más allá de lo que vale su trabajo, de lo que vale su mercancía trabajo, Marx lo llama plusvalor. Y dice Marx, ¿este plusvalor qué ocurre con él? Y dice, pues se lo queda el capitalista, que es el poseedor de ¿qué? De los medios de producción, de la fábrica. Y en este quedarse el capitalista el valor de más es donde se produce la alienación y la explotación. Es decir, en una jornada laboral de 12 horas, que es una jornada laboral típica del siglo XIX, yo creo que tirando por lo bajo, ¿no? Pero bueno, 12 horas de trabajo diario. Entonces, en esas horas, en esa jornada laboral de 12 horas, el trabajador se pone a trabajar. Entonces, en las primeras 4 horas de trabajo, ha producido el equivalente a los 12 euros, que es su salario. ¿Por qué es este su salario? Porque es lo que le cuesta seguir vivo un día más. Pagar su alquiler, comprarse un mendrugo de pan y poco más, ¿no? Lo que se gastarán en aquella época. Entonces, pues ahí tienen, en sus primeras 4 horas de trabajo, ha producido ya el equivalente a su valor y por lo tanto ha producido 4 horas de valor. ¿Qué es lo que ocurre? Como trabaja 12 horas, sigue trabajando. Y entonces va a producir 8 horas más de valor, pero como son más, es plus. Y es tanto plus trabajo como plus valor. Y entonces sigue produciendo más allá de los 12 euros y produce 24. Estos 24 euros, ¿quién se los queda? El capitalista. ¿De acuerdo? ¿Por qué se produce la alienación? Primero, porque el hombre, al desarrollar el trabajo, no decide que trabaja, por lo tanto se extraña y obedece a otro, pero luego también porque ese valor, que es el producto del trabajo, y en ese producto del trabajo el hombre está poniendo el valor y por lo tanto está transmitiendo su ser, su esencia en el objeto del trabajo, ese objeto no es suyo, sino que se lo está quedando otro. Por lo tanto, ese valor y esa esencia que el hombre contiene y que proyecta en el producto del trabajo, como se lo queda el otro, se ve extrañado de sí mismo, se ve desposeído de lo que es y pasa a ser propiedad de otro ser y por eso se produce la alienación. Frente a esto, ¿qué es lo que propone Marx? Pues la propuesta de Marx es la revolución socialista. ¿De acuerdo? Dice, la explotación económica capitalista, ¿cuándo va a acabar? Con la revolución socialista. Por lo tanto, la propuesta de Marx es una teoría de la acción política y de la transformación social. Por lo tanto, es una praxis, es una actividad, es una acción. ¿Quién debe realizar esa actividad? Y piensa Marx, el proletariado. ¿Por qué? Porque anteriormente, a lo largo de la historia, ha habido intentos, esfuerzos de cambiar, pero esos esfuerzos siempre lo han realizado unas minorías. Entonces, las minorías nunca han conseguido cambiar la historia del todo. Por lo tanto, tiene que ser la mayoría. ¿Y la clase universal cuál es? El proletariado. Es la más amplia de todas. En esa revolución socialista que se debe acabar con el fundamento del liberalismo, del pensamiento capitalista. Eso implica acabar con la propiedad privada. ¿De qué? De los medios de producción. ¿Y esta propiedad? ¿Por qué? Porque esta propiedad privada es la causa de la explotación y de las clases sociales.
de las clases sociales que hemos visto antes, que se había diferenciado entre los trabajadores que tienen trabajo y los capitalistas que tenían el capital y los medios de producción. Lo que piensa el marxismo, que es su propuesta, es que si nosotros acabamos con esto, con la diferenciación entre quien tiene el trabajo, el capital y los medios de producción, se acaba con esta diferenciación entre trabajadores y capitalistas, y entonces se acaba también con las clases sociales y con la confrontación de intereses entre las distintas clases sociales. Y como fruto de la revolución, pues se llegaría al fin de la propiedad privada, al fin de la lucha de clases y al fin de la alienación y del Estado. ¿De acuerdo? El Estado es un tránsito para más, pero luego al final lo que quedaría sería una situación de hombres que viven en libertad y que trabajan cooperativamente unos con otros, en beneficio de todos. Y con esto pues hemos explicado las teorías políticas del siglo XX propuestas en el libro John Stuart Mill y Marx, y espero haber sido claro, que os haya resultado útil, y nada, pues un saludo, chicos y chicas.